Edición especial de Visión 7 en esta mañana con otra tragedia ferroviaria en nuestro país, choque de trenes. Vamos a intentar llevarles durante la mañana de hoy toda la información que va surgiendo a medida que vamos obteniendo la misma. Las imágenes de la nueva formación, esta es la imagen en vivo del hospital de Aedo, el hospital Güemes, sí, donde el último parte sí, oficial que ha dado el director de la institución habla de un número de 52 personas heridas, ingresadas, número provisorio, tal cual él manifestaba, dado que en el momento en que estaba comunicando justamente el número de víctimas que ha ingresado para su atención, seguían llegando ambulancias al lugar provenientes del lugar donde se produjo el impacto, protocolo de atención de emergencia que por supuesto deriva en primera instancia a los heridos que tienen mayor gravedad, que tienen mayor necesidad de atención para su recuperación, y los heridos que revisten menor gravedad aguardan su turno para el traslado, es decir, los últimos heridos que van llegando al hospital son los que revisten menor gravedad. Vamos a aclarar un dato que según desde la concesionaria se ha dado a conocer y que en principio fue erróneo. Se decía en una primera instancia, recordemos que esto sucedió hace apenas 3 horas, es todo muy reciente, se hablaba de que el tren que se encontraba detenido, era el único que tenía pasajeros y que la formación, la otra formación que también venía de Once hacia Moreno, venía vacía. Bueno, no, esto no es así. También tenía pasajeros la formación que embistió a la formación detenida. Este es un dato que no es menor. Por consiguiente, hay heridos de ambas formaciones y no de una sola, Sergio. Bien, tenemos información actualizada del Ministerio de Salud, donde cuentan que en estos momentos hay 26 heridos que están siendo atendidos en el Hospital Posadas, uno grave en quirófano. Tenemos noticias de un niño de 2 años que lamentablemente tiene un pie amputado y que la embarazada que comentábamos recién está fuera de peligro y lo único que cuenta es con una fractura de codo. Cuenta el viceministro de Salud de provincia que hay 70 heridos trasladados y que la situación sanitaria en el lugar, aparentemente en el lugar, está controlada. Yo recién comentaba el tema de la categorización de las víctimas. Todos los heridos leves y graves ya fueron trasladados. No hay en este momento, están trasladando los graves y moderados. Los heridos leves están en el lugar esperando ser trasladados, son los que se categorizan con el color verde. Y que el Ministerio de Salud de la Nación designó una unidad asistencial de crisis de la Dirección Nacional de Salud Mental. Es una unidad que cuenta con psicólogos para atención de crisis en el lugar de los hechos. Claro que sí. En el lugar también se encuentra ya el secretario de Seguridad, Berni. Está por supuesto también el director del SAME, el doctor Crescenti. Y acaba de llegar también el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Colia. Suponemos que un comité de crisis para trabajar en el lugar de la tragedia, una nueva tragedia que por supuesto nos enluta como sociedad, en un sistema ferroviario y en una línea de trenes en particular, ¿no? Que parece, no quiero decir la palabra asignada porque sería meternos en un terreno que me parece que es estrictamente técnico, el de los accidentes, o como decís vos,
accidente es algo que no se puede evitar y cuando hay una falla, si se confirma que hay una falla técnica, una falla en el sistema de frenos, es algo absolutamente evitable que nada tiene que ver con lo fortuito o con una cuestión del azar, ¿no? Sí, los que somos usuarios de trenes, especialmente en este caso del tren Sarmiento, y yo sé que vos también, ambos somos de la zona oeste, quedamos como ocurrió con el tema de las inundaciones, ¿no? La gente de La Plata cada vez que llueve pide por favor que esta vez no les pase. Los que somos usuarios del Sarmiento específicamente estamos ahí esperando, estamos atentos a que cada vez que cruzamos la vía algo puede ocurrir, que cada vez que viajamos en tren algo puede ocurrir y realmente lo que queremos es viajar en forma segura, llegar al lugar donde estamos dirigiéndonos. Seguimos observando, por supuesto, las imágenes que llegan desde los diferentes puntos de interés de esta mañana. El trabajo de los rescatistas en la zona del impacto. Esto es a 300 metros de la estación de Castelar. Y la otra imagen que compartíamos, donde todavía veíamos el ingreso de ambulancias del hospital Güemes de Aedo, a una o dos estaciones de distancia, ¿no? entre un lugar y otro, en las cercanías, por supuesto, y el otro hospital que está en este momento actuando es el hospital Posadas, que se encuentra también en Aedo, pero del otro lado de la autopista del oeste, también recibiendo personas heridas, pero sobre todo los menores, porque tiene atención pediátrica en el lugar. Seguimos observando el trabajo en el interior justamente de esta formación, donde se estima que permanecen las víctimas fatales. Se habla de 2 hombres y una mujer que habrían sido víctimas fatales, muertos en este accidente de trenes que, reiteramos, ocurrió minutos después de las 7 de la mañana, cuando una formación frenó de manera abrupta antes de llegar a la estación de Castelar, aparentemente alertada por el semáforo rojo que le impedía el avance, y a los instantes otra formación que también se trasladaba con sentido Once Moreno impactó en la parte trasera de este tren, de esta formación del Sarmiento. Ambas formaciones, según confirman desde la concesionaria, con pasajeros a bordo, y no como se creyó en un primer instante, que la segunda formación, venía sin pasajeros. La imagen aérea ahora que nos muestra y nos da un panorama de lo que está sucediendo justamente en este sector de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Doctor, ¿cómo se cataloga el ingreso de los heridos para su atención? ¿Cómo se diría? Porque de un instante a otro ingresan 10, 15, 20, 30 personas con un sistema de salud que está preparado de emergencia en ese momento inicial para otra atención. ¿Cómo se trabaja en esos primeros minutos? Bueno, hay situaciones que son las situaciones de emergencia y para las cuales habitualmente se hacen simulacros y la gente que trabaja en emergencias está preparada para estas situaciones. Lo primero que se hace es categorizar a las personas que están en el lugar con colores. Esos colores que no es tan importante saber cuáles son, lo que nos dicen es cuáles son los pacientes que necesitan ser trasladados en ese preciso momento, y a esos se les da prioridad, y cuáles son los pacientes que pueden esperar. Por otro lado, se revisa el lugar
lamentablemente, uno lo que tiene que decir es, bueno, si hay una persona fallecida, esa persona no es la que necesita en ese momento la atención inmediata. Sí, la gente que tiene que ser trasladada en el momento se traslada y se articula directamente con el lugar donde se lo va a esperar, y ya se sabe en el lugar donde se va a esperar qué es lo que se espera para no perder tiempo. Lo que se sabe es cuando uno tiene un accidente de este tipo y está en juego la vida, hay una hora que se llama la hora de oro, donde se pueden revertir muchas cosas y luego de las cuales hay situaciones que son irreversibles. Sabiendo eso, categorizando eso, es como se espera y se hace que todo sea de la forma más fluida posible, siempre salvaguardando la vida de las personas. Daniel Castaño, nuestro compañero, se encuentra en el lugar. Daniel, a ver, tu impresión, tu visión, ¿qué está pasando? Acaba de finalizar el operativo de rescate de las víctimas que se encontraban aún en el tren de esta formación del ferrocarril Sarmiento. Lo dieron por finalizado. Hablamos hace algunos minutos con el doctor Crescenti. El gobierno de la ciudad colaboró en conjunto con la provincia de Buenos Aires y con el municipio de Morón en el rescate. Destacaba el doctor Crescenti justamente la rapidez con que se hizo el operativo, eso lo pudimos constatar, y la forma mancomunada en que pudieron trabajar las distintas jurisdicciones que se dieron cita. Nos decía el doctor Crescenti, le pidieron la colaboración, la aportaron gustoso, nos dio la nómina de hospitales que están actuando, como ya venimos diciendo durante toda la mañana. El hospital base es el Posadas, es el más grande de esta zona, pero también han sido derivados a otras unidades sanitarias ubicadas en Morón, en Aedo, también al Güemes, a distintos hospitales que han recibido los heridos. No nos confirmó el doctor Crescenti si había fallecidos, bueno, y en su efecto de cuántos eran. Nos decía el doctor que bueno, esa información la tiene que suministrar las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Aguardamos que alguno sea presente en el lugar para dar una información acabada de cuál es el saldo luctuoso de este accidente ocurrido aquí en la intersección de las vías del ferrocarril Sarmiento con la calle Zapiola, a 400 metros de la estación de Castelar. Llamó también en el lugar donde estamos en este momento nosotros, un hospital de campaña que está los primeros auxilios de los heridos que van quedando, aunque los mismos ya fueron trasladados prontamente, por cierto, por la gran cantidad de ambulancias que fueron convocadas en este lugar, Segunda Rivadavia y Navarro, desde donde partían hacia los diferentes hospitales que acogieron a los heridos. También una gran cantidad de bomberos, personal de gendarmería colaborando, lo que bueno permitió de alguna manera el operativo se desarrollara con prontitud. Lamentablemente, un nuevo accidente que enluta al ferrocarril Sarmiento. Bien, Daniel, seguimos compartiendo contigo, por supuesto, la información esta mañana, mientras vemos el trabajo de algunos gendarmes que se encuentran también en el lugar. Hay que decir, por supuesto, que se encuentra el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, coordinando los trabajos en el lugar de rescate. Unos 20 gendarmes pertenecientes a escuadrones del operativo Centinela llegaron al lugar del accidente, algunos, como el que estamos observando, parado justamente al lado del bombero, en la puerta de la formación, una de las puertas del tren accidentado, y están colaborando con el rescate de los heridos. Bueno, eso ya ha sucedido porque nos confirmaba nuestro compañero Daniel Castaño que no hay más heridos en el lugar.
Y también hay personal de la Superintendencia de la Policía Federal, bueno, toda la gente que está trabajando en el rescate. Sumamos a esta transmisión, además del doctor Esnier que se encuentra con nosotros, a nuestra compañera Silvia Fernández. Silvia. Sí, Alejandro, y quienes han llegado también son las autoridades del SAME, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que está actuando de manera inmediata y lo ha hecho, de hecho, ya con el traslado de los heridos a los hospitales Posadas y al Güemes. Son los dos centros médicos que en este momento están actuando como hospitales de primera atención para los heridos que resultaron de este accidente ocurrido en la localidad bonaerense de Castelar. Doctor, ¿tiene información actualizada? Sí, y es ahí a donde se traslada ahora el escenario. El escenario desde lo humanitario ya no está en ese lugar de la tragedia, sino que está tanto en el Hospital Güemes de Aedo, que está a la vera de la vía del ferrocarril Sarmiento, como del Hospital Nacional Posadas, que está a la vera de la autopista del oeste. Y la información que tenemos actualizada del Ministerio de Salud es que en el Hospital Posadas se están atendiendo a 26 heridos, uno grave en estos momentos está siendo atendido en quirófano. Recordamos que todas las cirugías programadas ya fueron suspendidas y está abocado el hospital para la atención de emergencia de las víctimas de la tragedia. Sabemos que un niño de 2 años sufrió una amputación de pie y que una embarazada que estaba en atención obstétrica ya está fuera de peligro y que tiene una herida menor que es una fractura de codo. El viceministro de Salud informó que 70 heridos fueron trasladados y que quedaban en el lugar, y ahora nos informan que ya en el lugar ya no hay más heridos, pero los únicos que quedaban eran los que estaban categorizados como verdes, o sea, los más leves. La situación sanitaria entonces fue controlada en el lugar, aparentemente, y que fue enviado una unidad de asistencia de crisis de la Dirección Nacional de Salud Mental. Todo parece indicar entonces, Silvia, que, y estamos compartiendo las imágenes, recién veíamos el traslado desde una ambulancia de una serie de camillas, las que utiliza normalmente el ejército o la gendarmería, camillas de campaña. Está trabajando, de hecho, en el lugar. Se observa el accionar justamente de los gendarmes en el interior de uno de los coches de la formación Sarmiento, que ha resultado con mayores daños. Habíamos visto recién también el ingreso de los bomberos. Comienza ahora lo que será la etapa de las pericias, ¿no? Determinar los daños y en función de los daños también determinar la causa formal de este accidente que ha causado, como bien decíamos recién, la cantidad de víctimas a las que hacía referencia el doctor Esnier y también la cantidad de heridos. Allí vemos a los peritos de policía trabajando en el lugar, todavía el traslado de algunas ambulancias y también de algunas camillas que ingresan para sacar a algunas personas que, si bien están fuera de peligro, no han podido salir por sus propios medios de las formaciones. En este caso en particular me parece que estamos hablando ya del traslado de las víctimas fatales. A ver, vamos al vivo, vamos a escuchar, hay un testimonio. El Piti a la derecha tiene una especie... Trauma, politrauma por el accidente. ¿A dónde se dirigen los familiares? Reitérenos los hospitales. De todas maneras, con prensa del municipio van a empezar a centralizar la información. Hay listas. Al municipio de Morón, a prensa del municipio de Morón, desde ahí los van a direccionar. Ahora en la cabeza no lo tengo, pero bueno, en unos minutos yo se los paso. Los hospitales que fueron es Hospital de Morón, Hospital de Aedo, Hospital de Moreno, Hospital Carrillo, Hospital General Rodríguez. El General Rodríguez. Fue un paciente al Hospital de San Isidro y 2 pacientes a la Clínica Agüero. Estimo, imagínense que con la rigurosidad de esto es muy leve, porque no puedo estar exacto los pacientes. Hasta el momento se confirman 3 víctimas fatales. Confirmo 3. No puedo asegurar hasta que Bombero o Policía me dé el informe oficial que no haya más. Heridos de gravedad, los primeros que trasladaron, ¿puede usted decir una cifra, los más graves? Heridos de gravedad inicialmente, estimo que son alrededor de entre 30 y 50 heridos de gravedad, lo que llamamos código rojo. Pero son muchos más los pacientes heridos. ¿Qué se sabe de los maquinistas? No, desconozco. A ver, nosotros nos encargamos de la parte de salud y la realidad es que no sabemos exactamente cuando trasladamos inicialmente la función, porque cuando hay un accidente de estas características, bombero extrica a los pacientes, los ponemos en lugar seguro, hacemos un análisis y se derivan, con lo cual ya de dónde provenían, si eran los que manejaban o no lo sé. Hablaba de un maquinista atrapado en principio que había costado mucho poder sacarlo. Hubo varias personas, yo no puedo confirmar que sea el maquinista. ¿Los pasajeros fallecidos fueron en el furgón?
Están en la parte donde está, me mataste el lugar, es la parte donde está más arrugada, ahí es donde quedaron atrapados. Sí. Ahí están los 3. Bueno, era importante entonces que la... Bueno, ahí tenemos entonces la información ya confirmada, Silvia. Sí, de 3 personas fallecidas oficialmente. Ahora habrá que ver si se confirma también el dato que dábamos anteriormente, que son 2 hombres y una mujer. Pero bueno, el primer dato a confirmar es el de 3 víctimas fatales y el número de heridos se va acrecentando a medida que tenemos información, y en esto nos tenemos que basar no tanto en cuestiones numéricas, sino en los hospitales que ya empiezan a extenderse como centro de tratamiento. Sí, es así. A través del Ministerio de Salud, un cable de la agencia Telam, dicen que el Hospital Posadas es el que más heridos está recibiendo, es el principal efector de la zona, y consignaron que además fueron puestos en alerta los hospitales El Cruce, Néstor Kirchner, de Florencio Varela, y el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires para la eventual atención de heridos. Y la información que también comienza a llegar de parte de los sindicatos ferroviarios y que da cuenta sobre la formación que, según indicó el sindicato justamente ferroviario, había estado detenida durante algunos meses en los talleres. Se trata de la formación que se montó encima justamente de la segunda, provocando este accidente con más de 50 heridos y 3 fallecidos confirmados. Salió el lunes justamente de los talleres, es lo que ha indicado justamente Daniel Ferrari, delegado del sindicato ferroviario, vinculado con el estado de la formación que provocó el accidente, o por lo menos que en primera instancia ha sido determinada como la que chocó a otra de las formaciones con los vagones donde iban los pasajeros. Un dato que no es menor y que justamente lo llevaban adelante, habrá que confirmarlo por supuesto y ver si es tal cual lo anuncia la gente de la fraternidad, es que ya habían denunciado ante la concesionaria que esta formación tenía fallas intermitentes en el sistema de frenos, a pesar de haber salido hace poco tiempo de un taller para que se le efectuara un service del sistema de frenos general. Reiteramos que toda la infraestructura de rescate y de emergencia ha sido puesta al servicio de esta tragedia en la mañana de hoy, que dentro de las circunstancias tremendas de lo que tenemos que estar mostrándoles y contándoles, los sistemas de emergencia y seguridad han funcionado de manera eficaz. Como decía el doctor hace instantes, esa denominada hora de oro, ese instante de oro para los médicos, para poder salvar en una situación, en un estado delicado de salud, poder revertirlo o ayudar a revertirlo. Esos instantes fundamentales que son el traslado rápido de una víctima desde el lugar donde se produce el accidente hacia el lugar de su atención, se ha llevado adelante con prontitud el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Desde muy temprano se encuentra en el lugar supervisando las tareas justamente de rescate. Y el comunicado oficial de la línea Sarmiento, que indica que el accidente fue a las 7:07, es la formación 3725, Chapa 19, estaba detenida entre las estaciones de Morón y Castelar, sentido ascendente, cuando por motivos, indica la empresa de la línea Sarmiento, que aún se desconocen, otra de las formaciones, la 3727, Chapa 1, embistió de atrás a la que se encontraba detenida. Como consecuencia justamente del accidente, varios pasajeros resultaron heridos. Se está hablando ya a esta hora de más de 50 personas lesionadas. Algunos de ellos, nos consignaba el doctor Snieg, de gravedad, están siendo intervenidas en este momento. Fueron atendidas en primer lugar por el SAM en el lugar del accidente y luego derivadas a diversos hospitales que la red sanitaria ya se ha extendido a esta hora, teniendo en cuenta justamente la necesidad de atención. Estaban trabajando en el lugar del accidente personal de la línea Sarmiento para
colaborar justamente con las pericias que se han iniciado y determinar si fehacientemente ha sido un problema de freno, tal como se indicaba en un primer momento y como hasta ahora resulta ser justamente la explicación formal, por lo menos, de lo ocurrido allí en Castelar. Para tener en cuenta a todos aquellos que habitualmente viajan en la línea Sarmiento, el servicio está reducido entre las estaciones de Once y Aedo como consecuencia de lo ocurrido, reiteramos, 7:07 de la mañana, muy temprano, horario que habitualmente es utilizado por todos aquellos que van a trabajar. Es imposible pedirle a los familiares, por supuesto, de las personas que imaginan o estimaban, no se pudieron comunicar telefónicamente, que podían viajar en esas formaciones, que no se preocupen o que no vayan o que no intenten averiguar, pero la realidad es que en estos primeros momentos de atención lo que se intenta es salvar las vidas de las personas, la atención y de a poco se va a ir organizando la nómina, los nombres, las derivaciones, dónde está cada uno. Ahí dábamos recién un número de teléfono de coordinación para poder comunicarse, para saber dónde está su familiar en este momento internado. Lo decía recién también el personal de salud de la municipalidad de Morón. Ellos van a centralizar, por supuesto, toda la información, pero necesitan en estos instantes iniciales organizarse como para poder brindar ese servicio como corresponde. Ahí tenemos el número. Justamente hablaba Alejandro de la posibilidad de comunicación telefónica para evitar el acceso de todos aquellos que han tenido o tienen familiares que suponen pudieron haber estado involucrados en el accidente. Se trata de los números en pantalla, 5-279-3411 y 5-279-2479. Estos son los números telefónicos que brindan información sobre los heridos. 10 de la mañana ya, 40 minutos, es momento de hacer una pausa y seguimos minuto a minuto con todo lo que ocurre. Sí, hacemos la pausa rápido.